¿Cuál es el problema? Creo que tal vez como por Profe, estética, no sé. sí, como Estética. por estética o como, digamos, como que la gente ve, digamos, aunque esté funcionando bien, digamos, una estructura, pero si la gente lo ve así como, bueno, como dicen ahí, medio pandeado o algo así, la gente como que desconfía. Ujú. Es una sensación de seguridad, ¿no? Sí, sí lo voy a grabar, pero todavía no. Sí, sí, no importa. ¿Qué más? ¿Sensación de seguridad? ¿Qué más? Profe, y si, digamos, si se deforma demasiado, se saldría del rango elástico y fallaría. Em, sí, pero estamos partiendo del supuesto que yo garantizo que no está, que está dentro del rango elástico y que Ok, todavía no va a ocurrir eso. ok. Entonces, estando dentro del rango elástico, siempre yo puedo sufrir grandes deformaciones. ¿Ok? Y la pregunta que les estoy haciendo para estimular un poco esta conversación es por qué eso es importante. ¿Por qué creen ustedes que es importante? Ya me dieron dos muy buenas razones y las dos son ciertas que están acá. La estética y la sensación de seguridad. Hacia la gente le va a parecer, eso está muy deformado y ellos no saben, ¿verdad? Que hay un criterio de resistencia que cumplir, ¿verdad? Entonces, en efecto, va a causar una sensación de que no es seguro. ¿Qué más? Profe, sí, eso no podría como también afectar a otras estructuras, digamos, por ejemplo, si uno está como una viga y la viga se pandea o no, algo por el estilo, bueno, se pandea no, sobre flexión. Sí, es una idea correcta y eso lo que usted está hablando es de compatibilidad. Si yo tengo una estructura que está muy rígida, o sea, que es muy rígida, que está apoyada sobre esta viga, al deformar yo este elemento, que en el cual está apoyado ese elemento rígido, si yo no garantizo una compatibilidad y el elemento no es capaz de resistir esa deformación, entonces vamos a sufrir fallas por resistencia en el otro elemento. Entonces el caso tal vez más clásico es el de una pared, ¿verdad? De mampostería. Aquí podemos tener, por ejemplo, una columna y ustedes van a aprender en este curso y en cursos posteriores que esto tiende a deformarse de esta manera, ¿verdad? Aquí, como tenemos una mayor restricción en las columnas, entonces se deforma menos, pero en el centro de esa viga va a existir una gran deformación. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes que yo tengo un piso de cerámica acá o un piso de porcelanato. Entonces, cuando yo empiezo a sufrir deformaciones excesivas, el piso está pegado a al entrepiso, ¿verdad? Entonces, bueno, esto yo dije que era una viga, pero pensemos que es un entrepiso mejor. Entonces, el piso está pegado a ese entrepiso, a esa losa, digamos, y no tiene la capacidad de deformarse tanto como ese entrepiso. Entonces, aquí lo que va a empezar a ocurrir es que existen agrietamientos en ese piso. Y claramente a nadie le gusta ver que su piso está todo agrietado. Eso es algo que regresa un poco a la estética, pero no solo es una cuestión de estética, sino que puede traer consecuencias mayores, porque puede ser un piso, pero también podría ser una pared. Y entonces ya empezamos a inducir grietas en paredes. Eso es algo que también ocurre en una casa, por ejemplo, que tiene problemas de asentamiento, ¿verdad? Si esto ya estamos hablando de que no es un edificio, sino que es, por ejemplo, una casa, entonces vamos a tener por acá, imagínense que lo que estoy ahora viendo es una pared de una casa de mampostería.
Esa es la mampostería. Y bueno, por acá, bueno, voy a dibujarlo así muy grande, para no gastar tanto tiempo en el dibujo. Y lo que estoy dibujando acá es la cimentación de esa pared. Entonces, si el suelo de un lado no está muy bien, imagínense que esto es más largo, ¿verdad? Pero el suelo es, digamos, el medio soportante acá. Entonces yo voy a poner esta placa de cimentación sobre el suelo. Y si esta parte de acá, este suelo, digamos, en la parte izquierda, en esta zona, es un suelo muy malo, entonces ese asentamiento diferencial va a empezar a causar agrietamientos acá en las paredes. Y eso también puede comprometer la integridad de la estructura. Entonces, es el tema de compatibilidad del que estamos hablando acá. Entonces, bueno, todas estas razones son válidas para nosotros querer limitar un poco las deformaciones en nuestras estructuras. Y aquí hay una razón adicional que puede ser un asunto de confort, porque las grandes las grandes deformaciones están asociadas a mayores vibraciones. Están asociadas, lo pongo con ese símbolo, a mayores vibraciones. Entonces, nuevamente, un entrepiso, ¿verdad? Si es muy flexible, se va a mover mucho cuando pase la gente caminando. Eso no es, eso es un tema de confort. O si yo estoy en un edificio muy flexible, en la parte superior se va a mover mucho por el viento. Entonces no queremos que la gente se maree. Entonces, hay situaciones en las cuales lo que nos está rigiendo el diseño es simplemente un tema de deformaciones. Y las deformaciones están asociadas con la rigidez. Rigidez estamos hablando de la capacidad que tiene un cuerpo de deformarse, ¿verdad? Rigidez y su antítesis, que es la flexibilidad, ¿verdad? Estamos hablando de la capacidad de un objeto sólido de deformarse ante la presencia de cargas. Entonces, a mayor rigidez, menor capacidad de deformación tiene el elemento. ¿Ok? A mayor flexibilidad, mayor capacidad tiene de deformarse. Entonces, esta es una motivación para que ustedes entiendan por qué es que nosotros vamos a estudiar lo que vamos a estudiar, que es una, como les decía, es una cantidad de métodos, son 4 métodos, que nosotros vamos a estudiar para calcular estas deformaciones y poder eventualmente compararlo con algunos criterios de códigos y decir, no, esta deformación es demasiado. Ya, entonces, con esa introducción, ahora sí vamos a empezar a grabar esta clase. Para que dé sentido de seguridad al usuario, bueno, no había visto el chat, sí, en efecto, ¿verdad? Disculpe que no lo mencioné antes, pero en efecto, como dice usted, el sentido de seguridad está mencionado acá, ¿verdad? Es el segundo punto. Gracias por participar. Vamos a grabar a partir de ahora. Recording in progress. Bien, entonces ya sabemos para qué. Ahora vamos a empezar a ver cómo. Y vamos a empezar con el primer método,
que es el método de integración. Se llama método de integración porque usamos integrales. Vamos a hacer una resolución de ecuaciones diferenciales. No se asusten con ese nombre, es una ecuación diferencial muy sencilla, que lo que implica es una integración sucesiva. Y entonces no hay que aplicar ningún método elaborado para solucionar la ecuación diferencial. Entonces, vamos a partir de un concepto que se denomina ecuación de la curva elástica, ecuación diferencial de la curva elástica. Que fue planteada por Bernoulli y por Euler. Y tiene los siguientes supuestos. Primero, solo vamos a usar efectos de flexión. Eso quiere decir que nosotros no vamos a considerar en ningún momento cuánto me contribuye a la deformación los esfuerzos cortantes. Recuerden que los esfuerzos cortantes generan distorsión, ¿verdad? Para aquel elemento infinitesimal. Y eso puede tener un efecto, bajo ciertas circunstancias puede tener un efecto considerable sobre los elementos, pero no lo vamos a incluir acá, eso lo vamos a ver en el tema 6. Acá vamos a considerar nada más el efecto que tienen los esfuerzos normales que producen los momentos flectores. Otra suposición es que aplica, otra premisa es que aplica para deformaciones pequeñas, ¿verdad? Nosotros debemos siempre evitar utilizar un calificativo, ¿verdad? Un adjetivo como la palabra pequeñas, a menos de que usemos una referencia, ¿verdad? Un número. Entonces, pequeño le llamamos a L entre 100 o menor. Donde L es la longitud de la vía. Esto es importante que les estoy diciendo porque no sé, yo he notado que cuando ustedes llegan a cursos superiores y están haciendo su tesis, por ejemplo, incurren demasiado en el error de poner en sus reportes técnicos, poner adjetivos como pequeñas, grandes y otros, ¿verdad? Que no son cuantificables. Entonces eso hay que evitarlo, digamos, de todas las formas posibles. Luego el eje neutro. Una tercera suposición es que el eje neutro no sufre deformaciones. Bueno, eso es parte de la teoría de la flexión, ¿verdad? Y de la misma forma, parte de la teoría de la flexión es que las secciones planas antes de la flexión permanecen planas después de la flexión. Plantas puse. Planas permanecen planas. Entonces, si nosotros tenemos un elemento de una viga y sabemos que tiene un momento, ya ustedes han estudiado bastante esto, ¿verdad? De que la distribución de esfuerzos es
proporcional a la distancia entre el eje neutro y la fibra de análisis, ¿verdad? Donde este es el eje neutro. Eje neutro. Aquí vamos a tener el esfuerzo máximo. Obviamente acá en el eje neutro tenemos un sigma igual a 0. Y como nosotros sabemos que sigma es igual a epsilon por E, eso implica que en el eje neutro epsilon también es 0. Y epsilon era delta L entre L. Como L no es 0, entonces delta L es, bueno, si fuera 0 se indefine, pero esto también nos va a implicar que delta L es 0. O sea, no hay deformación en el eje neutro. Entonces, en toda la viga, yo siempre voy a tener exactamente el mismo tamaño de eje neutro. Entonces, ahora pensemos en una viga ya, no solo en un pedazo de viga, sino que pensemos en una viga que tiene una deformación dada. Por acá va a estar su eje neutro. L es la longitud del eje neutro. Antes de que se apliquen las cargas y después de que se apliquen las cargas, digamos que sufre una deformación de este tipo. Y este va a ser la longitud del arco después de deformarse. Y sigue siendo L, ¿verdad? L sigue siendo S. Más bien S sigue siendo L. ¿Ya? Entonces, esta es una condición súper importante para poder plantear lo que sigue. El eje neutro no sufre ninguna deformación. Para esta circunstancia particular que estoy dibujando aquí con esta línea verde, las fibras superiores sufrirían una compresión y las fibras inferiores sufrirían una elongación, ¿verdad? ¿Queda claro? Entonces ahora voy a tomar un sector de este arco. Digamos que lo voy a dibujar de aquí hacia acá. Y voy a hacer el dibujo de ese sector, de esa viga. Vamos a ver, el dibujo no es fácil de hacer así a mano alzada. Ok, ya esa viga está deformada. Y las líneas que definen este sector, sus extremos, si uno las proyecta, se van a encontrar en un centro de un círculo. Digamos que se juntan ahí. Voy a mover esto un poco para abajo. Se juntan en ese punto. Voy a mejorar un poco el dibujo para que quede más claro. ¿Sí? Creo que queda mejor así. Ok. Entonces, bueno, aquí vamos a tener un centro. Y el eje neutro
pesar de que tiene esa curvatura, sigue teniendo esa característica de que no se deforma, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago el análisis de toda la viga, va a tener siempre la misma longitud. Este sector de viga está afectado por unos momentos que tienen magnitud M, ¿cierto? Estamos analizando precisamente el efecto de la flexión. Entonces, por ahora no nos interesa saber cuánto valen los cortantes y las fuerzas axiales en esos extremos derecho e izquierdo. Y nosotros entonces podemos definir la distancia desde el centro de este círculo hasta el eje neutro con una cantidad ρ. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir un poco a tomar el análisis un poco más específico. Vamos a considerar un sector aún más pequeño de esta viga. Entonces yo lo voy a definir de aquí hasta acá. Y este sector entonces va a estar definido por un ángulo acá que se va a llamar delta zeta. Entonces este sector de acá lo vamos a analizar por aparte. Este sector estoy pintando acá, lo vamos a analizar con más detalle. Como estamos analizando solo un pedazo a esta sección del eje neutro, le vamos a llamar delta S. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con este delta S. Sin embargo, antes de seguir, podemos ver aquí una primera conclusión. Podemos llegar a una primera conclusión a partir de la geometría de este sector de viga. Y es que la longitud del arco delta S es igual a el radio del círculo por el delta Z. ¿Ya? Esa es una conclusión geométrica que es simplemente por definición, ¿verdad? Ustedes pueden, para un círculo de radio R, pueden calcular el sector circular que define un ángulo, ¿verdad? Entonces, para un sector circular de radio R, el sector circular definido por un ángulo alfa, digamos, la longitud del arco es igual a alfa por R. Al punto de que si el ángulo alfa fuera 2 veces pi, ¿verdad? La revolución completa, entonces tendríamos la circunferencia, que es 2 pi por R. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir exactamente lo mismo y puedo definir este delta S como ρ por delta Z. Entonces dejémoslo por ahí. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Va quedando claro? Sí, profe. Ok. Entonces ahora vamos a analizar en detalle este sector aún más pequeño de la viga. Entonces tenemos esta situación por acá. Vamos a hacer la observación de que
acá va el eje neutro otra vez, que no cambia de longitud. Y nosotros en la teoría de flexión hemos definido una distancia y. En realidad se define positivo hacia arriba, entonces podemos trabajar con esta distancia negativa hacia abajo. Y vamos a pensar en lo que pasa con una fibra que está ahí. Entonces, para esta fibra en particular, nosotros podemos observar que el ángulo θ está acá. El delta θ que habíamos definido anteriormente está acá también, ¿verdad? Véanlo de la figura anterior. Sigue siendo el mismo delta θ. Y a este pedazo le vamos a llamar delta U, que es cuánto cambia en longitud una fibra que está a una distancia y del eje neutro. Este sigue siendo el eje neutro. Y esto de acá sigue siendo delta S. Entonces, lo que les estoy tratando de transmitir es que nosotros todavía tenemos, o más bien nosotros podemos usar esa característica de que el eje neutro no se usa como un valor de comparación para saber cuánto está aumentando ese delta U, ¿verdad? Porque ese eje neutro no cambia de longitud. Podemos ver a partir de las variables que estamos definiendo acá que delta U es, otra vez, es una longitud de un arco con un radio Y, lo vamos a usar en el negativo, ¿verdad? Y que está definido en un delta θ. Sigue siendo un sector circular, ¿verdad? Y nosotros también hemos dicho que para comparar cuánto se deforma una fibra, creo que esto lo ha tildado, cuánto se deforma una fibra, se utiliza de referencia el delta S. El eje neutro, ¿verdad? Entonces vamos a usar el criterio para comparar, va a ser ese delta U como la referencia que no cambia, delta S. ¿Cierto? Entonces ahora vamos a tomar el límite cuando ese delta S tiende a 0. Y ya estamos hablando entonces de un diferencial. ¿Cierto? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Ahora bien, profe. Ok. Ahora, nosotros también dijimos que delta U es igual a menos Y por delta S. Entonces puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Puedo hacer el límite de delta S cuando tiende a 0 de menos Y por delta S, ¿verdad? Entonces puedo cambiar esto en esa ecuación anterior y me va a quedar, perdón, esto no es delta S, esto es delta θ. O sea, en lugar de poner delta U, voy a poner Y delta θ. Entonces,
No me voy a brincar pasos, mejor. Voy a poner menos y delta zeta entre delta S. O sea que es menos y por el límite cuando delta S tiende a 0 de delta zeta con respecto a delta S. O sea que es menos y por de zeta de S. Entonces, estos dos límites, el de arriba y el de abajo, son equivalentes. Y yo puedo escribir menos y por de zeta de S es igual a du de S. ¿Cierto? Estamos bien ahí. Pero resulta también que du de S no es otra cosa más que la deformación unitaria, por definición. La habíamos definido anteriormente como de du de x, pero en realidad no importa cuál sea la variable que estamos utilizando, si es x o s o cualquier otra. Sigue siendo la deformación unitaria la razón de cambio entre la longitud que estamos midiendo y la longitud original, ¿cierto? Y además podemos decir lo siguiente, bueno, ya vamos llegando a donde queremos llegar. Este y por de zeta de s es igual a e. Además, tenemos que delta S es igual a rho por delta zeta, de lo que habíamos dicho en el puro principio, ¿verdad? De esta ecuación que está encerrada en este rectángulo. Entonces, rho es igual a delta zeta entre delta S. No, pero 1 entre rho es igual a delta zeta entre delta S. Entonces nosotros podemos, bueno, y a tomar el límite, cuando delta S tiende a 0, vamos a encontrar que es igual a ese diferencial, ¿verdad? Entonces el límite, cuando delta S tiende a 0, de delta zeta contra delta S es igual a de zeta de S. Y eso estamos diciendo que es igual a 1 entre rho. Entonces, simplemente nos va a quedar que menos y entre rho es igual a epsilon. Y esto nos va a quedar después que 1 entre rho es igual a menos epsilon entre y. ¿Me van siguiendo? Ya casi terminamos la derivación. ¿Alguna pregunta? No, profe, por ahora todo claro. Muy bien. Rho es conocido como curvatura. Y resulta que en cálculo ustedes vieron el concepto de curvatura, ¿verdad? De cálculo. También lo vieron en dinámica, en el curso anterior. El concepto de curvatura dice que rho es igual a 1 más de y de x. Cuando tengo una función en el plano, ¿verdad? Era esto. Para 3 medios entre la segunda derivada de la función y con respecto a x dos veces.
Ok, eso por un lado. Y de la ley de Hooke. Yo puedo calcular y decir que el epsilon es sigma entre E. Entonces vamos a utilizar estos dos resultados en la ecuación que está encerrada en el cuadro. Y vamos a llegar a lo siguiente. Bueno, y recuerden que sigma no es otra cosa más que my entre i, ¿verdad? Entonces, esto va a quedar menos my entre i. Entonces, vamos a devolvernos a la ecuación que estaba encerrada en el cuadro y nos queda 1 entre ρ es igual a m entre i. Esto nos va a dar entonces una relación de momento-curvatura. Esto es sumamente importante para el diseño de elementos que están en zonas sísmicas. Esto es tal vez algo que va más allá del alcance de este curso. Pero la relación de momento-curvatura es una característica importante de las secciones transversales para el diseño inelástico de estructuras. Pero cuando estamos dentro del rango elástico, pues simplemente es esta expresión que está acá. Y ya dijimos que ρ es esto que está acá, y nosotros para la mayoría de las situaciones para la mayoría de los casos, nosotros vamos a decir que dy de x al cuadrado es muy pequeño, tiende a 0. Entonces, ρ, en lugar de lo que teníamos anteriormente, nos queda simplemente como, vean que esto de acá se hace 0, se tiende a 0. Para nuestras aplicaciones, y entonces nos va a quedar simplemente como 1 entre la segunda derivada de y con respecto a x dos veces. Entonces, al final nos va a quedar simplemente la ecuación diferencial de la que les estaba hablando originalmente, es m entre i es igual a la segunda derivada de y con respecto a x dos veces. Entonces, y, vamos a ver, nosotros estamos usando aquí la variable y cuando estamos hablando de una función en general. Pero nosotros para referirnos a las deflexiones vamos a usar, en lugar de y, vamos a usar ρ es igual a 1 entre dv de x al cuadrado. V, deflexión. ¿Por qué? Porque no quiero que confundan la y de la definición del cálculo, ¿verdad? Y es igual a f de x. No quiero que confundan esa y con esta otra y de acá, ¿verdad? Esta es una expresión general. Pero nosotros no queremos que se confunda esa y con la y que nos definía la distancia del eje neutro a la fibra de interés. Entonces aquí en lugar de poner esta ecuación con y, lo vamos a poner con v. Bueno, la x sí se quedaba ahí. ¿De acuerdo? V entonces es la deflexión y ya tenemos una expresión que nos gobierna el comportamiento de la viga con respecto a el momento que está siendo aplicado en esta viga. ¿Ya? M es una función de x, ¿verdad? M, función de x, depende de las cargas transversales, ¿no?
Y entonces nosotros podemos generar una relación entre las cargas y la deflectada. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No hay preguntas. Ok, entonces ahora voy a introducir una convención de signos de este curso que es diferente a la convención de signos que ustedes han utilizado anteriormente. Esto es muy importante, así que pónganle mucho cuidado. Es diferente a la convención que aparece en el BIR o en el Hiveler o en el Popov, ¿verdad? Y es la siguiente. Nosotros tomamos un elemento de viga, por ejemplo ese que está sometido a una carga distribuida, arbitraria, o sea, así, que va hacia abajo. A esa carga arbitraria le llamamos W y la convención va a ser positiva cuando nosotros vamos a tener un cortante interno que genera una rotación en contra de las manecillas del reloj. V interno, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con las fuerzas externas. Y luego un momento que me genera compresión en la parte inferior de la viga, ¿verdad? Ese momento genera una curvatura o genera una deformación así, ¿verdad? Estoy comprimiendo las fibras inferiores. Esta convención, repito, es diferente de la anterior, o sea, diferente de Deere Johnston, por ejemplo, o de Hewlett. Y me parece que incluso el Popov tiene la convención diferente. Entonces, aplicando esta convención, nosotros vamos a decir que W, esta es una W en función de X, ¿verdad? Usando esta convención, vamos a decir que W de X es la derivada del cortante en función de X con respecto a X. Eso viene de estática, ¿verdad? Y que el cortante es la derivada del momento con respecto a X. Entonces, la carga distribuida no es otra cosa que la segunda derivada, ¿verdad? Del momento con respecto a X. O sea, la segunda derivada del momento con respecto a X dos veces. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Todo bien, muchachos? Sí, profe. Ok, entonces vean la ecuación que habíamos llegado anteriormente. M entre I es la segunda derivada de la deflexión con respecto a X dos veces. Pero resulta que que el momento es a su vez la segunda derivada de la fuerza distribuida. Entonces nosotros al final, si yo reacomodo esto un poquito, bueno, puedo poner
m de x es igual a d2 de x al cuadrado por i. Y entonces aquí me va a quedar que la segunda derivada de la carga, perdón, un momento, es, voy a borrar acá. Va a quedar que la carga distribuida es la segunda derivada del momento de x respecto a x dos veces. O sea que yo voy a tomar la segunda derivada de esto. Por y. O sea que me queda la cuarta derivada de la deflexión con respecto a x cuatro veces por y. Esa es la expresión que nos relaciona la carga distribuida y la deflexión. Entonces, también se puede escribir de esta forma, ¿verdad? Y la cuarta derivada de x es igual a la carga distribuida. Y esta ecuación es la que nos va a servir para empezar el proceso de integración. ¿Ya? Entonces, bueno, yo simplemente puedo derivar de aquí las ecuaciones diferenciales que me van a permitir resolver los problemas de este tipo. Ustedes aprendieron en su curso de ecuaciones diferenciales que nosotros, para poder encontrar la solución de una ecuación diferencial, necesitamos las condiciones de borde, ¿se acuerdan? Eso aparece a raíz de la necesidad de encontrar aquellas constantes de integración. O sea, yo para evaluar una ecuación, una integral que es indefinida, no tiene sus límites definidos, me va a aparecer una constante. Y la única manera de encontrar cuánto vale esa constante es sabiendo algunas condiciones iniciales o condiciones de borde. Entonces, eso lo vamos a aplicar acá y ahorita les voy a mostrar algunas condiciones de borde que nos van a permitir solucionar los problemas de este tipo. Ok, entonces a partir de esta ecuación, yo puedo empezar a hacer integraciones, ¿verdad? Yo puedo integrar a ambos lados. Entonces, vamos a ver. Esto es así. I v a la 4 de x es w de x. Pero yo puedo integrar una vez, me va a aparecer i v 3 de x. Y aquí me va a aparecer precisamente el cortante de x, que es la integral de la carga distribuida. Y si vuelvo a integrar, bueno, vuelvo a llegar acá. La segunda derivada. Y llego al momento. Aquí me va a aparecer una constante 1. Aquí me va a aparecer una constante 1 por x. Y una constante 2. ¿Cierto? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a poder encontrar las ecuaciones. Si yo sigo integrando acá, me queda la primera derivada de la deflexión, que a eso le vamos a llamar rotación. Nos queda, bueno, pues m de x. O vamos a ver, vamos a dejarlo así.
porque aquí podemos introducir un error. Vamos a dejarlo simplemente como la integral de w de x más una constante. Aquí vamos a dejarlo como la doble integral de x más c1x más c2. Aquí como la triple integral de w de x c1 un medio de c1x al cuadrado más c2x más c3. Y finalmente y por la deflexión es 4 veces integral de w de x más un sexto de c1x al cubo más un medio de c2x al cuadrado más c3x más c4. Entonces, por medio de integraciones sucesivas, nosotros vamos a encontrar, si partimos de la carga distribuida, vamos a encontrar cuánto vale la deflexión, ¿verdad? Vamos en esta dirección. Al final podemos encontrar cuánto vale la deflexión, que es lo que andamos buscando, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profe, perdón, en las diapositivas que usted nos había dado se usa delta en vez de v, pero se está hablando de lo mismo al final, ¿verdad? Es lo mismo, sí, perdón. No, no recordaba que se usa delta ahí, pero sí es lo mismo. V es igual a delta en las diapositivas. Gracias. Gracias a usted por recordar. ¿Alguna otra pregunta? Creo que en el Popov le llaman V. Vamos a ver el capítulo 14, ya lo voy a decir. Sí, en el Popov le llaman V. Entonces, bueno, hay una mezcla ahí de notaciones. Esto de acá, la suma de la integral de w de x más la constante 1, esto es importante. Y en la siguiente integración nos va a dar el momento. Esto de acá nos va a dar lo que nosotros le vamos a llamar rotación. Y bueno, esto no es enteramente cierto. EI por rotación de X es igual a esto. Pues, así, más fácil. Y bueno, ahí la última nos queda como EI por la deflexión de X. Listo. Entonces ahora nosotros necesitamos condiciones de borde. Entonces, vamos a definir algunas de ellas. Aquí vamos a definir dos tipos de condiciones de borde, unas que se van a llamar cinemáticas y otras que se van a llamar estáticas. Las condiciones de borde cinemáticas se refieren a desplazamientos, a capacidad de desplazarse o la incapacidad de desplazarse, ¿verdad? Y las estáticas se refieren a fuerzas que son conocidas. Entonces, estas están asociadas a desplazamientos conocidos y estos están asociados a fuerzas conocidas. Entonces vamos a plantearlos acá. Condiciones de borde. ¿Qué tenemos? Tenemos
Primero, el empotramiento. En un empotramiento que podemos conocer, digamos que tenemos una viga y está empotrada de esta manera. Entonces, ¿qué conocemos acerca del empotramiento? Acerca, digamos, de cómo se mueve ese empotramiento. Si nosotros vamos a definir el eje delta o V hacia abajo y el eje X hacia allá, ¿cuánto se puede mover hacia abajo ese empotramiento? Es posible que se mueva. Si yo tengo una viga empotrada y le aplico una fuerza, ¿cuánto puedo yo permitir que se mueva ese empotramiento? 0. Correcto, es 0. Entonces, una condición de borde aquí claramente es que la deflexión en ese punto es 0. ¿Cierto? No se puede mover. Y tampoco puede girar acá. Es parte de las características. Yo voy a tener un ángulo recto. Entonces, su rotación también es 0. Y estos son dos condiciones de borde cinemáticas. ¿Cómo hago yo para averiguar las reacciones de ese empotramiento? ¿A través de qué? ¿Cómo se averiguan esas reacciones? Con equilibrio, ¿no? Con equilibrio, exactamente. Entonces, no tenemos más, o sea, no tenemos información de cuánto valen, pero una vez que ya yo haya resuelto otras cosas, yo puedo por equilibrio encontrar cuánto valen esas reacciones. Luego tengo una articulación con un rodillo, ¿verdad? Van a generar exactamente lo mismo. En términos de condición de borde, ¿verdad? No es que generan lo mismo en términos de reacciones, porque generan cosas diferentes. Pero si yo tengo un rodillo por acá, o una articulación, y voy a definir nuevamente la deflexión hacia allá, delta X, y el eje X hacia acá. La pregunta es la misma que anteriormente. ¿Cómo se puede desplazar ese apoyo hacia abajo? ¿Se puede desplazar? ¿Se puede mover hacia abajo ese apoyo o no? No, profe. No se puede, ¿verdad? Eso es el apoyo me está impidiendo que se mueva hacia abajo. Entonces, la condición cinemática es que el delta es 0. Ahora, en este tipo de situación, sabemos que el momento es 0, a menos de que haya un momento aplicado ahí, ¿verdad? Entonces, el momento en el punto, en x igual 0 va a ser 0. O bien, un momento, si yo tuviera un momento concentrado, acá, m0, sería, esto es si está libre, m0 igual a m sub 0, si hay momento concentrado ahí. Entonces, esta de acá es una condición cinemática, ¿verdad? Me está hablando de si hay un desplazamiento conocido
Y esta de acá es una condición estática. Hay una fuerza conocida. ¿De acuerdo? Vamos con otra. Extremo libre. O sea, yo tengo una viga que no tiene apoyos en esa parte. Entonces, si no tiene apoyo, se puede mover, ¿verdad? Entonces no podemos establecer una condición de borde cinemática. Pero sí podemos nosotros definir otra cosa, ¿verdad? Nosotros sabemos que en el puro borde, si no hay nada, entonces el cortante es 0. Entonces yo puedo decir que V de 0 es 0 si está libre, o V de 0 es V0 si hay una fuerza concentrada. También puedo decir que M de 0 es 0 si no hay momentos concentrados, y M de 0 es M0 si hay momento concentrado. Y todas estas condiciones de borde son ¿qué? Estáticas, se refieren a fuerzas conocidas. Yo aquí podría tener entonces, o bien no hay nada, o hay un cortante V0 acá, y hay un momento concentrado en M0. ¿Cierto? Quizás la manera más fácil de definir estas condiciones estáticas es que el M0 siempre es, el M en 0 siempre es M0, y a veces ese M0 es igual a 0. A veces es más fácil de decirlo así. Y finalmente tenemos el soporte guiado. En el cual nosotros tenemos la condición de que el elemento se puede desplazar verticalmente, pero no puede rotar. Entonces, por aquí aparece la viga. Se mueve en ese canal. Está impedido de moverse, de rotar, perdón. O sea, sigue existiendo un ángulo recto acá, antes y después. Pero sí se puede mover libremente hacia arriba y hacia abajo. Entonces yo defino por acá recta de X, por acá mi eje X, y yo voy a llegar a la condición de que, bueno, el ángulo extremo 0, esto es una condición cinemática, y que el cortante en ese punto es 0 si está libre, de nuevo, o 0, V0 si hay una fuerza concentrada. Y esta es una condición estática. ¿De acuerdo? Entonces, con estas condiciones de borde, nosotros vamos a poder solucionar una buena cantidad de problemas de este tipo. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. En el soporte guiado, ¿cómo estaría representado el V sub 0? Sería una fuerza que está aplicada justo ahí, ¿verdad? La fuerza acá. ¿Ya? Gracias, profe. Eso no es común, pero
por aquello que les fuera a salir algo así. Con gusto. Pues vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo más sencillo del mundo. Una viga simplemente apoyada con carga distribuida. Uniforme. Ahí está. Esa es la viga simplemente apoyada con carga distribuida, longitud L. Ok, entonces, ¿cómo creen ustedes que hay que empezar esto? Me están pidiendo la deformación más grande que existe acá, ¿verdad? Encontrar delta máximo. ¿Ok? ¿Cómo piensan ustedes que podemos empezar a resolver esto? ¿Qué Con tenemos que hacer? diagramas. Sí, correcto. Entonces nosotros vamos a empezar para poder hacer los diagramas que ocupamos. Equilibrio. Ajá. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Ya prácticamente es el mismo, solo que con las reacciones, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a aquí tener la paciencia de dibujar esto. Ayuda de Y y bueno, la carga distribuida. Ahí está. Este es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, bueno, ya la vez pasada yo les comentaba con el ejemplo aquel que uno puede por simetría hacer el análisis. Nada más decir, por simetría, AY es igual a BY y equivale a WL entre 2. Siendo esto W, ¿verdad? Entonces ya tenemos esos valores y podemos empezar a hacer los diagramas. Ahora los diagramas, tengo que tener el cuidado de usar la convención nueva que les estoy presentando acá. Ya no vamos a usar la convención de ¿qué está pasando acá? Ay, bueno, ya me dejó de funcionar el lápiz, entonces tengo que hacer reiniciar esto. Para reiniciarlo. ¿Qué problema con esto, verdad? Bueno, voy a parar la grabación mientras tanto. Recording stopped. Muy bien, mientras reinicia la laptop, la tablet, perdón. Vayamos pensando en cómo se soluciona eso y digamos también vayamos pensando en la nueva convención de signos, ¿verdad? Es diferente, es completamente opuesta a la convención que nosotros teníamos anteriormente. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer los diagramas, cuando nosotros tenemos una fuerza puntual que va hacia arriba, vamos a ver, ya reinició.
pero me tengo que volver a conectar a la sesión. Cuando yo tengo una fuerza hacia arriba, eso se va a ver como un salto hacia abajo. O sea, es lo inverso de lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer. Y cuando tenemos un momento positivo, o sea, un momento que va en contra de las manecillas del reloj, vamos a dibujar un salto positivo, a diferencia del caso anterior, en el cual cuando teníamos el momento positivo dibujábamos un salto hacia abajo. Vamos a ver, ya casi me vuelvo a conectar. Ok, listo. Ok, ya lo están viendo, ¿verdad? Ok. Recording in Listo. progress. Entonces, ok, les estaba diciendo que ahora estamos utilizando la conversión de este curso. Vamos a ver un momentito. Vamos a borrar esto. Ok. Ay, pues, listo. Bueno, no quiso. Entonces voy a dibujar los ejes del diagrama de cortantes. Y vieran cómo estorba el menú de zoom para dibujar. Es súper molesto. Ya. Ok, esto es el X positivo y este es el cortante positivo. Entonces, cuando yo tengo una fuerza puntual, en esta convención, en lugar de dibujar hacia arriba, como les mencionaba anteriormente, en los ejercicios de diseño de vigas, ahora yo voy a dibujar hacia abajo. Y esto va a ser menos WL medios. ¿Ok? Yo tengo ahora una fuerza que va hacia abajo. Y hacia abajo, de acuerdo con la convención de signos que les mostré acá, aquí, ese hacia abajo es positivo. Entonces yo voy a empezar a sumar. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar en ese menos WL entre 2 y le sumo el área bajo la curva de esa carga distribuida. El área bajo la curva es W por L. Entonces VB va a ser VA más W por L. O sea, va a quedar más W por L entre 2. Va a llegar hasta acá. Luego vemos que tenemos otra fuerza hacia arriba. Y ahora dibujamos hacia abajo. Me queda el área izquierda con signo negativo y el área derecha con signo positivo. ¿Ya? Entonces, en el diagrama de momentos podemos usar tranquilamente el método de las áreas, no va a pasar nada. Si yo uso el método de las áreas, me va a dar de forma correcta el diagrama de momentos. Entonces, esta área de acá sería menos W, L entre 2 por L medios, ¿verdad? Por un medio.
O sea, menos WL cuadrado entre 8, que es el resultado práctico que yo les había mencionado, ¿no? Entonces, en este punto central de la viga, digamos que queda por acá, yo tendría ese menos WL cuadrado entre 8, y al sumar en la misma área vamos a llegar a 0. ¿Cómo sé yo cuál es la curvatura? Bueno, cada vez yo aumento menos área, le sumo cada vez menos área. Entonces, al principio estoy sumando mucha área, pero al final nada. Entonces la curvatura es así. La concavidad, perdón. Y sabemos que se va a deformar de esa manera. ¿Por qué es importante visualizar esto de esta manera? Bueno, resulta que en elementos de concreto reforzado, resulta mucho más práctico dibujar del lado de la tensión el momento para uno poder identificar dónde es que se requiere el acero que me va a reforzar. Entonces esto es dibujar, o esto es un dibujo del diagrama de momentos del lado de la tensión. O sea, en la fibra inferior de esta viga, ustedes se lo pueden imaginar, en la fibra inferior de esta viga hay tensión, ¿verdad? Entonces estoy dibujando el momento negativo de ese lado. O sea, estoy dibujando el momento de manera que se me visualice dónde está la mayor cantidad de momento que me va a causar tensión. Y yo lo voy a usar ese resultado para poder reforzar elementos de concreto reforzado con acero, con varillas. Entonces eso nos va a servir. Muy bien, pero bueno, ese no es el punto de este ejercicio. El punto de este ejercicio es encontrar la deformación más grande. Y yo, bueno, ya tengo estas condiciones acá. Pero yo puedo empezar, como les mencioné anteriormente, yo puedo empezar mi proceso de integración a partir de esta ecuación, ¿verdad? Y por la cuarta derivada de la deflexión es igual a W de X. Entonces, empecemos ese proceso, quizás por aquí. Y por la cuarta derivada de la deflexión es igual a W de X. En este caso es constante, entonces nos va a quedar W. Ahora, la siguiente ecuación nos queda que el cortante de X es la integral de W de X más una constante, ¿verdad? Entonces la integral de eso nos queda Wx más una constante. Y esa constante 1 es la siguiente. Cuando x es igual a 0, v de 0 es ¿cuánto? ¿Cuánto es v de 0, muchachos? Menos WL medios. Correcto. Menos WL medios. Entonces, v de x es igual a Wx menos WL medios. Y vean que la ecuación es consistente porque si yo pongo v de L me va a dar WL medios positivo, ¿verdad? Que es justamente lo que tengo en el extremo derecho. Esta era la primera, esta era la segunda, la tercera era m de x es igual a la segunda derivada, perdón, la segunda integral doble de
C1x más C2. Entonces igual, usamos la condición estática de la viga simplemente apoyada. Cuando x es igual a 0, nosotros tenemos que el momento es 0. Entonces, esa constante 2 es 0, precisamente. C2 es 0. De aquí, tal vez lo olvidé, digamos, a partir de decir que V de 0 es menos WL medios, vamos a determinar que C1 es igual a menos W. Entonces, de aquí nosotros vamos a escribir que m de x es W medio de WX al cuadrado menos WL menos un medio WLX. ¿Verdad? O sea, lo mismo que teníamos anteriormente por X. O sea, ese valor de WL medios por X, que era C1, queda ese un medio de WL por X. Entonces, debería ser consistente con el dibujo que tenemos en nuestro diagrama. Cuando X es 0, el momento vale 0 y eso es consistente acá. Cuando X es igual a L medios, debería darnos WL cuadrado entre 8. Entonces, vamos a verificarlo. Un medio de W por L cuadrado entre al cuadrado menos un medio de W L medios por L. Me queda un medio de W L cuadrado entre 8, entre 4. Qué raro, no me va a salir, ¿verdad? Menos un medio de WL, un cuarto de WL cuadrado. No, sí va a quedar bien porque es un cuarto menos un octavo, queda un octavo negativo. Está bien. Sí. ¿Me van siguiendo? Sí. Buena pregunta. Sí, profe. Ok, entonces esta ecuación también está bien, ¿verdad? Un octavo menos un cuarto es un octavo. Entonces estamos bien. Vamos con la tercera ecuación. EI por la rotación es igual a la integral triple de WX, W por dx más C más un medio de C1x más C2x más C3. Entonces, bueno, vamos a tomar el W de x. Nos queda lo siguiente. Y por zeta de x es un sexto de W x al cubo más un medio de C1, que C1 era menos WL entre 2 por x más C2 es 0, ¿verdad? Es 0 más C3. Profe, ¿Sí? perdón, este C1 sabe que si acompaña el C1 no debería ir al cuadrado. Sí. Correcto. Gracias. Un sexto de WX al cubo menos un cuarto de WLX al cuadrado. Más una constante 3 que
no podemos saberla en este momento. Vamos a dejar esa constante 3 ahí porque aparentemente no tenemos ecuaciones o condiciones de borde que nos garanticen poder encontrar cuánto vale C3. Sí hay una, pero no es tan obvia, ¿verdad? Y la que hay es que la rotación en centro es 0, pero no es tan obvia para ustedes quizás. Entonces vamos a dejarla por ahí y vamos a solucionarlo con las dos condiciones de borde de la deflexión. Entonces nos queda EI, la cuarta ecuación sería EI por la deflexión, es la integral cuádruple de Wx de x más un sexto de C1 x cubo más un medio C2 x2 más C3 x más C4. O sea, eso nos queda un 24avo de Wx a la 4 más un sexto de menos WL entre 2 x al cubo más 0 más C3 por x más C4 es la ecuación de la deflexión. Ahora, por condiciones cinemáticas, yo tengo que la deflexión en 0 es 0. Entonces puedo sustituir ahí, ¿verdad? Y v de 0 es, yo voy a poner todo lo que está en x de 0 y solo nos queda el C4, ¿verdad? Y eso es igual a 0. Entonces, eso quiere decir que C4 es 0. Y también v de L, o sea, en el apoyo derecho, es 0. Entonces, EI de L sería 1 sobre 24 W por L de la 4 menos un doceavo de W por L a la 4, otra vez, más C3 por L, y eso es igual a 0. Entonces, C3 por L es igual a un 24avo o un doceavo menos un 24avo, o sea, vuelve a quedar un 24avo de W por L. Entonces ya nos queda la ecuación final, ¿verdad? Por lo tanto, EI por la deflexión es un 24avo por Wx a la 4 menos un doceavo de W por Lx al cubo más un 24avo de WL a la 4. Vean que una manera de verificar también es que las cantidades de longitud todas están a la 4. El x a la 4, luego el L por x a la 3 también es el L a la 4 y el L a la 4 también es longitud a la 4. Ahora, nos están pidiendo la deformación más grande. La manera, digamos, larga de encontrar esto es tomar la derivada de esto e igualarlo a 0, ¿verdad? Pero es más sencillo nada más pensar en ya la derivada de esto la tenemos. Podemos pensar en la ecuación de la rotación, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir por aquí. Para encontrar delta máximo, que es, bueno, por una cuestión de notación es igual a v máximo. Entonces tomamos derivada de v respecto a x y usamos igual a 0, pero esto es igual a zeta de x es igual a 0. Y zeta de x, bueno, vamos a traerlo de acá arriba. Zeta de x es un sexto de w por x al cubo
menos un cuarto de W por LX al cuadrado, más la constante 3. La constante 3 la acabamos de averiguar. Un 24avo W por L a la 4. Esto por ahí, ¿verdad? Y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Un sexto W por X al cubo. Lo que vamos a encontrar haciendo esto es encontrar precisamente el punto en el cual se nos hace 0 la rotación. O sea, vamos a encontrar el punto en donde es máximo. Y luego vamos a tener que evaluar la ecuación de la deflexión para encontrar cuánto es ese máximo, ¿verdad? Entonces, bueno, nos queda esto de acá menos un cuarto WLX al cuadrado es igual a menos 1 entre 24 WL a la 4. Vamos a cancelar algunas cosas por acá. Estos W no me sirven. Puedo sacar a factor común el X al cuadrado. Vamos a ver, aquí me está haciendo falta algo. No, ¿verdad? No, está bien. Entonces, X al cuadrado por, vamos a multiplicar aquí esto entre 24 también. Entonces, me queda X entre 6 menos L entre 4 es igual a menos L a la 4 entre 24. Entonces, si me cancelan, X cuadrado por, voy a hacerlo diferente, disculpen. Primero voy a sacar este 24 acá. Me queda 4x al cubo menos 6lx al cuadrado es igual a menos 24 de la 4. Ahora sí. Entonces, 4x al cubo menos 6lx al cuadrado más l a la 4 es igual a 0. Aquí, bueno, aquí podríamos hacer el polinomio y resolverlo, pero bueno, al final, para no hacerlo tan largo, al final nos va a dar lo que es obvio, que es x es igual a l medios. Esa es la solución de ese polinomio. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando, verdad? Que nos dé. Porque ahí es donde nosotros tenemos el momento máximo y ahí es donde nosotros vamos a tener la deflexión máxima. Al sustituir en la ecuación de la deflexión, entonces nos queda sustituyendo I por v de x es un 24avo w por l a la 4 menos un 12avo de w lx al cubo más un 24avo w l a la 4. Entonces vamos a sustituir en L igual medios. Perdón, en L medios. X igual a L medios, es lo que quería decir. 1 entre 24 W por L medios a la 4. Menos un doceavo de W por L por L medios al cubo. Más un 24avo W L a la 4. Entonces nos queda un 24avo W por L a la 4 por un 16avo menos un doceavo WL a la 4 por un octavo más un 24avo de WL a la 4. Ok, 24 por 16, ya les voy a decir cuánto da esto.
24 por 16 es 384. Entonces W de la 4 entre 384. Menos 12 por 8 es 96. Eso es 96. W de la 4 entre 96. Y el otro me queda, pues, entre 24. Ahora, ese 96, o sea, 384 entre... Esto lo podemos escribir todo en términos de 384. Queda 1 menos 384 entre 24. Vamos a ver. 384 por 96 por 24. Aquí este número está horrible. 88,000. No, es 884,736. Entre 284, 2,304, 588,000, 88,736 entre 96, eso da 9,216 más 36,000, una cupo acá, 36,864. Y eso da 36,864 menos 9,216 más 2,304. Eso es 29,952 entre este número tan grande. Eso da 0.0338 WL a la 4. Y si lo hice bien, tiene que dar, el resultado que tiene que dar es 5 entre 384 WL a la 4. Y por W. Y vamos a ver 5 entre 384 es... hay algo que no hice bien en la multiplicación acá. Bueno, no sé qué me falló ahí en el cálculo, pero este es el Profe, resultado. a mí me da que es 13 entre 384. Sí, entonces tengo algún error acá. No sé cuál será, pero este es el resultado. Vamos a ver, revisémoslo. Tiene que dar ese 5 entre 384. Entonces, en alguna parte metí la pata. Vamos a ver aquí. Es un doceavo. Este 3, ese 0.338 es 13 entre 384, así es. Eso fue lo que me estaba diciendo usted, compañero. Sí, profe, exactamente eso es. Ok. Sí, en alguna parte metí la pata. Vamos a ver. Yo creo que esta ecuación está bien, pero tengo la impresión de otras veces que he hecho este ejercicio que este es positivo. Este segundo término es positivo. Entonces, ahí, tal vez por ahí puede ser el tema. Vamos a hacerlo acá. 2,304 más 2,216 más
36.864. Eso da 48.384 entre 88.887.000. No, 884.736. No, tampoco, ¿verdad? Este 5 entre 384. Este valor en decimales es esto. 0.013 WL a la 4. Bueno, yo lo voy a revisar y les paso el resultado correcto, pero el procedimiento es este que estoy mostrando acá. Eso es lo importante. No sé en dónde puedo tener un error. No sé, pues por acá. En medio. Sí, y si me pongo a buscar aquí, vamos a perder el tiempo todo el mundo. Entonces, dejémoslo por ahí. Yo les voy a entregar la respuesta ya con el error corregido para que ustedes lo tengan bien. Pero el procedimiento, no sé si hay alguna pregunta. Todo correcto. Ok, entonces estaríamos por hoy.